¿Por qué este tema nos tiene que importar tanto? Y es que desde que yo tengo uso de razón, desde que yo estaba en la escuela, a nosotros siempre nos ponían a dibujar el mapa de Venezuela con esas paticas traseras, porque yo lo comparaba como con un caballo, un rinoceronte. Bueno, yo crecí con esa imagen de mi país, del mapa de Venezuela. Y es que imaginen que la casa donde ustedes crecieron, el patio donde ustedes jugaban, de repente de la noche a la mañana alguien más entra y dice que ese patio le pertenece. ¿Cómo se sentirían ustedes respecto a esto? Esto, amigos, es lo que más o menos ocurre con la Guyana Esequiba, un territorio que por derecho histórico es venezolano, según lo que yo aprendí. Vamos a entender cómo este conflicto ha evolucionado a lo largo del tiempo, ya que este sitio, este lugar, se declara como una zona en reclamación. Y cómo estas situaciones no solamente afectan a los gobiernos de turno, sino que lamentablemente terminan afectando a las personas comunes y corrientes que terminan atrapadas en medio de disputas que no eligieron. Ustedes sabían que la Guyana Esequiba, este lugar, este territorio, es mucho más grande que países como por ejemplo Grecia o Portugal. Así es, este es un territorio lleno de selvas exuberantes, con ríos muy bonitos y majestuosos y con una biodiversidad única en el mundo. Y sobre todo, y aquí está lo más importante y lo más delicadito, recursos totalmente importantes. Vamos a hablar del contexto histórico del por qué se desata esta situación. Y es que el pez grande se termina comiendo el pequeño, como se lo decía al principio. Para poder entender este término, debemos viajar en la máquina del tiempo hacia el pasado, a la época en donde los imperios europeos se terminan repartiendo el mundo a su placer, porque literalmente ellos se repartían el mundo. En ese desde que Venezuela se independizó, el país ha considerado ese territorio que formaba parte del mismo, ya que en 1810, cuando comenzó la independencia de Venezuela, este lugar, conocido como la zona del Esequibo, estaba controlado por España, y tras la independencia de la Gran Colombia, se definieron los que serían los límites que incluían ese territorio en ese momento. Pero llegó el año 1899 y se celebró un arbitraje en París para definir una frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica. Pero, ¿fue justo lo que pasó aquí? La respuesta, a mi parecer, es un rotundo no. Esta es mi opinión. Los jueces, en su mayoría británicos, trazaron una línea que le arrebató a Venezuela más de 159.000 kilómetros cuadrados, nada más y nada menos, un pedacito ahí. Y es que aquí es donde entra una noción que aparece con frecuencia en los conflictos territoriales. Amigos, el pez grande, aquí en este ejemplo, se terminó comiendo al pequeño. En otras palabras, países con mayor poder, recursos y proyecciones económicas tienden a imponer su voluntad sobre los países más pequeños y quizás en ese momento más desprotegidos. Como si de la noche a la mañana nos quitaran un pedazo de nuestra propia esencia y de nuestra propia tierra. Y lo peor, sin ni siquiera preguntarnos si se podía o no. Este acto se conoce como el famoso laudo arbitral de París, un claro ejemplo de cómo la geopolítica y los intereses de las grandes potencias en el mundo pueden afectar a las naciones mucho más pequeñas. En este caso, Venezuela, con sus enormes reservas de petróleo y sus recursos naturales, veía y sigue viendo, por lo menos a la Guyana Esequiba o el Esequibo, como parte de su territorio y su riqueza. Mientras tanto, Guyana, un país mucho más pequeño y joven en términos de independencia, sigue y también sigue viendo la necesidad de defender lo que ellos consideran que es suyo. Pero recordemos lo que pasó en el laudo pasado. Entonces aquí es donde viene el conflicto. Ahora que sabemos un poco sobre el tema del Esequibo, es importante entender qué son las famosas zonas de reclamación. Esas rayitas que ustedes ven a veces en los mapas, esas rayitas así trazadas por un lado, esas son conocidas como zonas de reclamación. Es que una zona de reclamación es simplemente una herida que se encuentra abierta. Este tipo de situaciones en donde un país poderoso aprovecha la oportunidad de poder atacar en ese aspecto a uno más débil, ha ocurrido en muchas veces en la historia, ha ocurrido en otras oportunidades, esto no es nuevo. A estos territorios se les conoce como zonas en reclamación. Y estos son heridas que son recordatorios de las injusticias pasadas en algún momento sobre estos lugares. Una zona en reclamación es básicamente un territorio que está siendo reclamado por dos o más países. Inclusive hay varios casos importantes sobre esto, pero que aún no tienen una solución definitiva.
Estas zonas suelen ser el resultado de conflictos históricos y acuerdos diplomáticos totalmente fallidos, con intereses económicos que estuvieron de por medio y conceptos estratégicos de los países involucrados que no llegaron a un finiquito. Además de los ejemplos que ya mencionamos, podemos hablar de las famosas disputas que existen entre por lo menos Argentina y Reino Unido, qué raro, Reino Unido que otra vez, por las famosas Islas Malvinas, o la tensión entre Marruecos y el Frente Polisario por el Sahara Occidental. Cada uno de estos conflictos tiene sus propias particularidades, pero todos comparten el mismo espíritu del común denominador: la lucha por la autodeterminación de esos pueblos por esos territorios. Uno de los casos más conocidos, como se los venía comentando, es el de las Islas Malvinas o The Falkland Island, entre Argentina y el Reino Unido. Esta lucha viene aproximadamente desde 1833, ya que el Reino Unido ha controlado estas islas en el Atlántico Sur desde ese tiempo aproximado. Pero Argentina siempre ha reclamado su soberanía. Y es que la Guerra de las Malvinas en 1982 solamente fue un punto alto de la larga disputa que se sigue vigente hasta el día de hoy. Es un conflicto muy delicado que no ha sido resuelto hasta estos momentos. Otro ejemplo, como les había comentado anteriormente, es la disputa del desierto de Tinduf en África, entre Marruecos y Argelia. En este caso, Marruecos siempre ha reclamado la soberanía sobre el Sahara Occidental. Estamos hablando de este desierto grandísimo del Sahara, ¿no? Un territorio rico en minerales y recursos naturales. Pero este conflicto ha llevado décadas y décadas de tensiones con las personas del Sahara Occidental. Otro ejemplo actual es el lamentable caso de Ucrania, en donde se ve claramente el expansionismo de una potencia sobre un territorio vecino. Lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia es otro ejemplo de expansionismo territorial. Lamentablemente el impacto no solamente es territorial, sino el impacto es humano y va mucho más allá de un simple mapa o una definición de territorio, porque al final, amigos, no se trata solamente de los mapas y la frontera, se trata de las personas y de las familias, comunidades enteras que ven su hogar en peligro por esta situación. Son venezolanos que, por lo menos en el caso del Esequibo, sienten la angustia de saber si ese territorio se seguirá siendo de nosotros o simplemente se dio totalmente por perdido. Como yo le dije, bueno, yo crecí imaginando mi país con ese lugar, ¿no? El Esequibo es rico en muchas cosas como oro, diamante, madera, pero su mayor riqueza, aparte del petróleo, porque ahí viene la otra cara del conflicto, los intereses de las grandes corporaciones, el conflicto queda lamentablemente con las personas que quedan en medio de eso. Por eso que comienza el conflicto. Ahí se consigue oro, se consigue bauxita, que son muy codiciosos a nivel mundial, pero las reservas de petróleo es parte del desencadenante del boom que hizo en este lugar que tomara relevancia en estos momentos. Y bueno, amigos, aquí vimos un ejemplo como lamentablemente el pez grande se termina o intenta comerse el más pequeño. Esperemos que algún día estos lugares encuentren una resolución a ese conflicto y que podamos disfrutar de lo que en apariencia pues se llama también nuestro país o parte de nosotros, y que en lugares así como lo que está pasando en Israel con Gaza, lo que está pasando en Ucrania con Rusia, inclusive lo que está intentando hacer ahorita Estados Unidos con ciertos territorios en el mundo, esperemos que eso no vuelva a ocurrir en un futuro en la historia, aunque el futuro se ve bastante distópico. Y amigo, si te ha gustado este video, por favor, pásate y deja tu comentario, deja tu like y te garantizo que nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarme. Chao, chao.